Muy bien, entonces vamos a ver las diferencias entre los diferentes tipos de parábolas. Entonces, tenemos una ecuación que es la general. Entonces, tengo que estas parábolas, donde x cuadrada más bx más c es el trinomio protagonista, son parábolas verticales que abren hacia arriba o hacia abajo. Y observamos que la ecuación de arriba se invierte en los papeles, entonces la x es dependiente de las y, de la descripción de las y. Entonces, la ecuación es ay cuadrada más by más c. Estas representan parábolas horizontales que abren a la derecha o a la izquierda. No necesariamente tienen que estar a la misma altura, pueden estar esta más arriba, esta más abajo, porque no hay una simetría aquí. Es la simetría ya se verá con la hipérbola. Entonces, si se dan cuenta, es muy ilustrativo tener en cuenta que literal está elevada al cuadrado, porque cuando x está elevado al cuadrado, me va a indicar que existen dos valores simétricos sobre el eje X. Y cuando la y está al cuadrado me indica que va a haber dos valores simétricos, pero ahora sobre el eje Y. Entonces, ahora sí que, hablando coloquialmente, a ojo de buen cubero, nosotros podemos saber de qué tipo de parábolas estamos hablando. Entonces, así inmediatamente, cuando yo veo una x cuadrada, estoy hablando de verticales, parábolas verticales. Cuando veo una y cuadrada, estoy hablando de parábolas horizontales. Ya dependiendo del signo de la A, es que se abre hacia arriba, hacia abajo. Ya en otros videos había mencionado que cuando la A es negativa, entonces es una abertura hacia abajo. Y cuando la A es positiva, hacia arriba. Y de la misma forma, la y cuadrada. Cuando la A es positiva, abre hacia la derecha. Y cuando la A es negativa, abre hacia la izquierda. Obviamente, teniendo en cuenta que X y Y tengan esta estructura, es decir, positivas y con coeficiente 1. ¿Vale? Esa sí es una regla. Porque si yo tengo menos X igual a algo, entonces ahí no estoy teniendo una ecuación, digamos, que describa una ecuación general. ¿Por qué? Porque ese menos me va a hacer que cambie todos los signos del otro lado. Entonces, siempre y cuando tenga esa estructura, estas funcionan. Ahora, ¿qué pasa con las otras ecuaciones? Las ecuaciones siguientes. Y menos k al cuadrado igual a más menos 4p x menos h. Estas van a ir asociadas con las primeras y las segundas va a ser x menos h al cuadrado igual a más menos 4p y menos k. Entonces, que ya con lo que les acabo de explicar, es muy sencillo identificar, si se fijan, esta ecuación está asociada con y elevado al cuadrado, entonces va a estar asociado con esta, es decir, va a estar asociado con parábolas horizontales. Cuando tengo x menos h elevado al cuadrado, entonces está asociado a la segunda, está asociado a parábolas verticales. Entonces, ya con estas herramientas, ustedes ya pueden identificar muy bien de qué estamos hablando. Entonces, otra vez, este tipo está asociado con parábolas horizontales y este tipo con parábolas verticales. ¿Sale? ¿Qué componentes son importantes que están en esta ecuación canónica? Los elementos importantes van a ser el vértice, que lo voy a llamar V y va a estar en coordenadas h, k. Siempre. H va a ser la X y K va a ser la Y. H va a estar asociada con la X, no importa si sea horizontal o vertical. K va a estar asociada con la Y, no importa si sea horizontal o vertical. Entonces, es importantísimo esto. El lado recto va a ser 4P. Y la distancia, vértice al foco, va a ser P.
Entonces, si yo tengo aquí en la expresión 4P, basta dividir este número entre 4 para obtener la distancia al foco. ¿Y por qué es importante? Porque recuerden que en la definición de la parábola, el foco y la directriz juegan un papel importante. Obviamente también esta distancia P es la distancia del vértice a la directriz. Pero en sentido contrario, y por eso voy a poner un menos. ¿Vale? Acuérdense. Tengo aquí el vértice, tengo una parábola, aquí tengo su vértice. Entonces, a una distancia P está el foco y a otra distancia P de la misma magnitud va a estar la directriz. Esta va a ser la directriz. Este va a ser el foco. Este punto, el primer punto, el punto más bajo o el más alto, o el que marca la simetría de la parábola, va a ser el vértice. Es importante ubicarse porque dependiendo de la forma de la parábola, vértice y directriz van en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando es horizontal a la derecha, pues mi h, k me va a dar el vértice y por aquí va a estar la directriz. Por aquí va a estar el foco. Vértice, directriz y foco. Vértice, foco y directriz. Vértice, foco y directriz. Entonces, dependiendo de en qué caso esté, ¿sale? Entonces, si es negativo, en este caso va hacia abajo y la directriz entonces va hacia arriba, con respecto al vértice, ¿vale? Si es positivo, el vértice va hacia arriba y la directriz va hacia abajo. Si es horizontal y es negativo, la directriz va hacia la derecha y el foco va hacia la izquierda, o el de la parte negativa. Entonces, y si va positivo, entonces va a la derecha el foco y a la izquierda la directriz. Si se fijan, es como, se manejan los mismos signos que en un sistema coordenado, ¿no? En un sistema coordenado, X a la derecha son positivas, a la izquierda son negativas, hacia arriba son positivas y hacia abajo las Y son negativas. Entonces, estas fórmulas siguen esta organización. Entonces, no es tan difícil empezarse a familiarizar con estos. Entonces, vamos a hacer uso de todo mi background, o sea, todo mi antecedente para saber hacia dónde debo de ir, para saber qué tipo de cónica o de parábola tengo. En este caso, estamos viendo solamente parábola. Y digamos que esta no es la más difícil, a lo mejor sí un poquito extensa porque son 4 posibilidades, pero se dividen de 2 en 2, positiva y negativa y ya se acabó. Pero es bien importante tener este esquema en la cabeza para ir asociando. Muchas veces en los exámenes de admisión vienen ecuaciones de la parábola de este estilo y un simple signo les puede decir cuál es la respuesta. Por eso es importante que ustedes no nada más mecanicen, sino también usen su razonamiento para poder definir qué tipo de cónica yo tengo. Ahorita estamos viendo parábola, pero vamos a ver adelante elipse, hipérbola, circunferencia. Circunferencia es muy sencillo, por eso la estoy dejando al final. Y cada una tiene digamos, sus componentes finos, sus características muy particulares. En el caso de la parábola es que solamente una literal aparece elevada al cuadrado.